ustedes, les doy la más cordial bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de primer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que a sus hábitos de estudio deben sumar buenos hábitos de higiene y alimentación, así como, dentro de lo posible, realizar actividad física diariamente. Recuerden que la salud como la educación es una tarea en la que participamos todos. Soy el profesor Jorge Antonio Pérez Valencia y efectivamente es un gusto encontrarnos aquí en una sesión más de Lengua Materna 1. En esta sesión hablaremos sobre qué quieres preguntar y para qué. Y concretamente nos centraremos en reflexionar sobre usos y funciones de entrevistas. Eso me parece muy bien, profesor, porque justamente tengo varias dudas con respecto a lo que acaba de comentarnos. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. El aprendizaje esperado de esta sesión es entrevista a una persona relevante de su localidad. Y el propósito específico es reflexionar sobre usos y funciones de entrevistas, puesto que no todas las entrevistas cumplen la misma función ni se llevan a cabo con la misma intención. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles, tener a la mano, su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Decías en la introducción de esta sesión que qué bueno que vamos a trabajar este aprendizaje. ¿A qué te referías? Ah, profesor, pues mire, es que usted no está para saberlo, pero fíjese que en el barrio en el que vive también una señora ya mayor que es enfermera y bueno. Ah, qué profesión tan noble y tan importante. Muy bien. ¿Y luego? Y entonces, sí, muy noble y muy importante, profesor, sobre todo para los que vivimos cerca de ella. Desde que yo vivo ahí, que son pues muchos años, todos los vecinos van a verla para que les pongan inyecciones o le limpie una curación. Bueno, me han contado que hasta niños ha traído al mundo. ¿Qué le parece? Me parece que debe ser una persona muy interesante, con muchas cosas que contar. Eso mismo pensé yo, y también pensé que era una pena que todas esas historias y cosas que tiene que contar, nadie las contara. Y entonces, que me presento el viernes pasado en su casa con mi grabadora, mi libreta y unas galletitas y que le digo, oiga, doña Hortensia, ¿por qué, así se llama ella, doña Hortensia, ¿me puede dar una entrevista? ¿Y qué le contestó? ¿Y para qué? Y no supe qué decirle. Claro, porque es una pregunta que tiene muchas respuestas. Podrías haber querido entrevistarla para saber más sobre su barrio o para adquirir una información sobre su profesión o para después contar su historia de vida. Y cada una de esas entrevistas hubiera sido distinta, ¿entiendes? Pero no te preocupes y tampoco se preocupen ustedes, alumnas y alumnos, porque con lo que veamos en esta sesión nos quedará mucho más claro que la entrevista cambia según el uso que se le quiera dar. Pero para empezar a entrar en materia, ¿qué les parece si planteamos el primer reto? Sí, profesor, eso está muy interesante. Les propongo que analicen el siguiente video de una entrevista y piensen qué uso se le quiere dar. ¿Están listos? Más que listos. ¡Corre video! ¿Y a qué edad inició su profesión? Bueno, yo empecé desde muy chico. A la edad de 15 años inicié como aprendiz. ¿Y quién le enseñó esta profesión? Bueno, me la enseñó mi patrón, Jaime Díaz, que en paz descanse. Él me involucró en todo este mundo de la sastrería. Pues como te comentaba, desde muy chico empecé a conocer las telas, a conocer las texturas, a trazar, a cortar las telas y también a manejar la máquina de coser. ¿Y qué es lo que más le gusta de su profesión?
Bueno, lo que más me gusta pues es confeccionar la ropa para las personas, sobre todo para las personas de escasos recursos. Me agrada mucho ver que llegan, me piden alguna prenda que les cosa o que les remiende y se van muy contentos, eso me agrada mucho. ¿Y cómo ha sido su trayectoria en esta profesión? Bueno, pues ha sido un poco difícil, complicado, pero bueno, hemos salido adelante. Sobre todo, uno de los pasos que más se me complicaba era el trazar. Y bueno, eso es algo que fui aprendiendo en el camino. Y a la fecha, uno de mis hijos a veces me viene a ayudar y eso me facilita también un poco el trabajo. Muy bien. ¿Y cuáles son las satisfacciones que ha tenido en su profesión de sastre? Bueno, de mis mayores satisfacciones es cuando viene gente de escasos recursos a solicitarme alguna prenda. Yo lo hago con mucho gusto. Tengo que a veces utilizar algunas telas que tengo por ahí y las ajusto bien su ropa. Y cuando se van con su ropa bien ajustada y bien elaborada, pues me agrada mucho, me da mucha satisfacción ver cómo salen sonrientes las personas. Muy bien. Y bueno, supongo que ya debe de tener varias anécdotas durante todo este tiempo en la sastrería. Sí. ¿Me podría contar alguna? Bueno, pues te puedo contar una vez que vino un muchacho que iba a hacer su graduación y pues tenía la urgencia de que era el otro día, entonces pues ahora sí que me tuve que quedar toda una noche confeccionando, ajustándole el traje al muchacho. Pero bueno, la satisfacción fue que al otro día él presentó y se fue excelentemente a su fiesta y al otro día hasta me trajo su diploma, ¿no? Y una anécdota, otra anécdota pues puede ser, bueno, que en esta profesión pues es muy común los pinchazos, ¿no? Entonces hay una que otra persona que me ha llegado a llevar, pero no duele tanto, ¿eh? No creas que es muy doloroso. ¿Qué tal? ¿Les quedó claro el uso que le quiso dar a la entrevista? Yo digo que era una entrevista para adquirir información sobre el oficio de sastre y los retos a los que se enfrentan quienes lo practican. Es interesante eso que propones. ¿Por qué lo dices? Porque la entrevistadora hacía preguntas que iban orientadas a eso, como cómo se inició en la profesión, cómo es un día típico de trabajo, cosas así. Digamos que se enfocó en la persona del entrevistado. En tanto sastre, no le preguntó si tenía hijos o qué opinaba sobre tal o cual situación mundial. Claro, tienes mucha razón. En efecto, este diálogo tenía el propósito de adquirir información sobre el oficio de sastre. Si no les resultó evidente a alumnas y alumnos, no se preocupen. Para eso seguiremos analizando más al respecto en los próximos minutos. Pero antes de continuar, recordemos brevemente lo que es una entrevista. Y para ello, les invito a escuchar la siguiente definición de la académica Josefina Hernández Telles. En términos generales, la entrevista se concibe como un ejercicio objetivo de diálogo, de encuentro entre dos o más personas, cuyo objetivo es obtener información de una respecto de otra u otras. Muy bien, ahora pensemos cuáles son los puntos clave que se presentan en esta definición. Diálogo. La entrevista es, ante todo, una conversación entre dos o más personas. Un entrevistador, es decir, quien realiza la acción de entrevistar, y un entrevistado, quien recibe esa acción y responde a ella. Profesor, pero ¿no es posible que una persona se entreviste a sí misma? Claro que sí, y en la literatura y el periodismo hay varios ejemplos. Pero si lo piensas bien, para que pueda hablarse de una entrevista, tiene que haber dos voces distintas. Una que plantea preguntas y otra que las responde. Por eso se dice que la entrevista es un diálogo o conversación. Por otro lado, el entrevistador busca que el entrevistado le proporcione información. En el corazón de la entrevista se encuentra una cierta información que el entrevistador desconoce. Y supongo que uno como entrevistador tiene que saber lo que está buscando o le pasa como a mí, con mi vecina enfermera. Exactamente. Y eso nos lleva a nuestro último punto. La entrevista se hace con un fin específico y con este fin se diseñan las preguntas
y la estructura de la entrevista. Como ya vimos, las entrevistas pueden tener distintos usos y funciones, y de eso seguiremos ocupándonos durante el resto de la sesión. La maestra Raquel quiere que sus alumnos de primero conozcan más sobre su municipio, ya que varios de ellos se cambiaron recientemente de casa y otros no conocen muy bien el lugar donde viven. En este caso, teniendo muy presente que la entrevista tiene como fin último adquirir información, ¿qué tipos de entrevista se les ocurre a alumnas y alumnos que pueden hacer los alumnos de la maestra Raquel? Creo que podrían ir a entrevistar a ciertos miembros del municipio y hacerles preguntas sobre el lugar, cuánto tiempo llevan viviendo ahí, qué recuerdos tienen, qué les parece importante que deba saber una persona que se haya mudado recientemente. Eso sí, debe tener mucha paciencia para encontrar suficientes personas con ganas de platicarles bastante. En efecto, pueden centrarse en elegir miembros de la comunidad que tengan mucho tiempo viviendo allí o que desempeñen tareas como una responsabilidad vecinal, o inclusive hay municipios y ciudades de nuestro país que cuentan con la figura de cronista de la ciudad. Si lograran una entrevista con alguien cuya vida se haya consagrado al estudio del lugar en el que viven, imagínense todo lo que podrían averiguar los alumnos de la maestra Raquel. Vamos con el siguiente ejemplo. El maestro Rogelio quiere dar a conocer la vida de un personaje importante de la época revolucionaria que quiere plantearlo a sus alumnos de una forma que les resulte interesante. Profesor, este ejemplo me parece bastante interesante. Creo que propondría que los alumnos piensen preguntas que le harían a una persona cualquiera. Digamos, a alguien a quien pudieran entrevistar en vivo y luego les diría que buscaran las respuestas a sus preguntas. Me parecería muy interesante estudiar la vida de un héroe revolucionario desde ese punto de vista. Claro, en este caso, el uso que le daríamos a la entrevista sería el de ampliar nuestros conocimientos de historia y de personajes importantes de la vida de nuestro país. Un alumno de segundo grado se cambió de casa y se tuvo que incorporar a una nueva escuela. El tutor del grupo no quiere hacer la presentación típica que siempre se realiza cuando llega un alumno al salón y quiere hacer algo distinto. En este caso, el uso que se le da a la entrevista es el de conocer mejor a una persona que acaba de incorporarse a un grupo social. En este caso, la entrevista tendría un tono mucho menos formal y un formato mucho menos estructurado que el de una entrevista como la que vimos en el video. Pienso que si yo hubiera tenido que cambiarme de escuela en segundo, me hubiera gustado que mis compañeros me recibieran con una entrevista. Me hubiera hecho sentir que les importaba que estuviera ahí y que querían tomarse el trabajo de conocerme. Desde luego, porque las entrevistas también implican una cierta emotividad de la cual hablaremos más adelante con mayor detalle. Pero ahora las y los invito a que recapitulemos los usos que hemos revisado hasta ahora y veamos si se nos ocurren algunos nuevos. Aprender sobre el lugar en el que vivo. Ya lo veíamos con la maestra Raquel y sus alumnos recién llegados al municipio. Estudiar con mayor profundidad a personajes o hechos históricos. Si pensamos en el personaje como una persona y la entrevistamos de esa forma, podemos aprender otras cosas. Conocer mejor a una persona, como al alumno de segundo grado, adquirir información sobre un oficio, como el sastre que veíamos al principio, indagar sobre un acontecimiento de interés para la comunidad. Pienso que si de pronto sucede algo en la escuela o en los sitios aledaños a la escuela, podríamos preguntar a las autoridades para informar a nuestros compañeros.
compartir los conocimientos de un especialista sobre una disciplina o un fenómeno específico. Este último no lo entendí muy bien, profesor. Es similar a lo que sucede con tu vecina enfermera. Ella es una especialista en una profesión, la enfermería, y alguno de tus vecinos en edad escolar podría entrevistarla y utilizarla como fuente para un proyecto de investigación. Ah, ¿eso se puede, profesor? Bueno, usar las entrevistas como fuentes de información. ¿Y se puede aprender de las entrevistas aunque no sea uno el entrevistador? ¡Qué atinadas preguntas! Comenzaré respondiendo la segunda. Claro que se puede. Una de las funciones de la entrevista es la de adquirir y dar a conocer información. Si leemos una entrevista en el periódico, por ejemplo, podemos adquirir información que además puede estar complementada por ciertas acotaciones del entrevistador que tal vez da contexto a ciertas respuestas o menciona detalles sobre los gestos o las actitudes del entrevistado. En el caso de los programas de televisión o las películas, existe el género documental. Por ejemplo, donde se echa mano de la entrevista como una fuente de información fundamental. Claro, a mí me gusta ver programas donde entrevistan a especialistas en historia. He aprendido muchas cosas. Es un buen ejemplo. Recuerden, alumnas y alumnos, que la entrevista da información a quien la realiza, la contempla o la lee. Y claro, siempre y cuando la fuente sea confiable y se apegue a los criterios académicos, puede utilizarse como fuente de información para una investigación o cualquier trabajo en el aula. Eso no se me había ocurrido, profesor. Sí me gusta escuchar o ver entrevistas para informarme, pero no había pensado que una entrevista puede servir como una fuente de información en un trabajo escolar. Pues claro que sí, y para que nos quede más claro, vamos a plantear el segundo reto de la sesión. Alumnas y alumnos, les invito a que pongan mucha atención al siguiente video. Y mientras lo hacen, piensen qué uso podrían darle a la información que está proporcionando el especialista. ¿Listas y listos? ¡Adelante! ¿Cuáles son los errores de la cocina? Errores inocentes que cualquiera le pueden suceder. La cocina es un lugar muy peligroso. Pues se trabaja con aceite hirviendo, caramelos, fuegos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si tienes aceite caliente y le cae agua, puedes provocar un incendio. Aunque se escuche raro, pero eso pasa. Explota el agua ahí y se prende. ¿No? Ahora el caramelo, son quemadas horribles. Si te cae, se te queda pegada en la piel, eso es lo peligroso del caramelo. Y al quitártelo, pues sale con todo y piel. Hay que tener mucho cuidado. Si tú vas a pasar por atrás de un cocinero que está ahí trabajando en la cocina caliente, hay que avisarle, voy atrás. ¿Cuáles son las medidas básicas de seguridad dentro de la cocina? Pues la seguridad comienza desde la vestimenta. Mira, los zapatos que usan los cocineros son sin agujetas y sin velcro. Son así para que si te cae algo caliente, puedas aventar el zapato y pues no seguirte quemando. Hay que seguir las medidas que nos da esta protección civil, que son tener pisos antiderrapantes, de ley hay que tener un extintor, hay que tener botiquín de primeros auxilios. Lo ideal sería que tener un curso de primeros auxilios, todos los que están ahí trabajando. ¡Qué barbaridad! Nunca me hubiera imaginado que en las cocinas se corría tanto peligro, profesor. No, ¿verdad? A mí me llama la atención el hecho de que el diseño de cada una de las prendas que utilizan las personas que trabajan en cocinas tenga una razón de ser. A ustedes, alumnas y alumnos,
¿qué les llamó la atención? ¿Aprendieron algo nuevo? Y pensando en el reto que planteábamos, ¿qué uso podrían darle a esta entrevista? Yo pensé que podría ser una investigación sobre la ropa que se utiliza en ciertos oficios y su razón de ser. Podría entrevistar a varias personas y desde luego usaría esta entrevista del chef. Muy buena idea. A ustedes, alumnas y alumnos, ¿qué se les ocurrió? Anoten su respuesta y después compártanla con sus familiares y compañeros y platiquen con ellos lo que aprendieron con este pequeño fragmento de entrevista. Ahora vamos a algo que había quedado pendiente. Si recuerdan, cuando hablamos de la definición de entrevista, mencionamos las palabras diálogo y conversación. Y yo les pregunto, ¿cuál es un elemento indispensable para una buena conversación? Pues se me ocurre que la confianza, no profesor, y la empatía. ¿Ah? Si no le tengo confianza a la persona con la que estoy conversando o no me hace sentir bien, voy a querer hablar con ella lo menos posible. Exactamente. Los grandes periodistas sostienen que lo primero que debe hacerse cuando se quiere obtener buena información de un entrevistado es despertar su confianza, y para esto hay distintas estrategias que se pueden ir desarrollando con el tiempo. En el caso de las entrevistas a las personas de su comunidad, esto puede ser más sencillo porque probablemente las conocen o están familiarizados, pero siempre se debe buscar que haya empatía y buena comunicación. En este sentido, el escritor colombiano Gabriel García Márquez, antes de ser novelista, era un periodista con gran oficio. Escribió una frase muy interesante al respecto. ¿Te parece si la leemos? Claro. Un buen entrevistador, a mi modo de ver, debe ser capaz de sostener con su entrevistado una conversación fluida y de reproducir luego la esencia de ella a partir de unas notas muy breves. El resultado no será literal, por supuesto, pero creo que será más fiel y sobre todo más humano. Ahora, en cambio, uno tiene la impresión de que el entrevistador no está oyendo lo que se dice ni le importa, porque cree que el magnetófono lo oye todo. Y se equivoca. No oye los latidos del corazón, que es lo que más vale en una entrevista. Profesor, ¿qué es un magnetófono? Es como el bisabuelo de la grabadora y como el tatarabuelo del reproductor digital, pero el principio es el mismo. Lo que dice García Márquez es que en la entrevista no solo se registran las palabras, la información pura que da el entrevistado, sino que debe escucharse de manera muy atenta para percibir también eso que llama los latidos del corazón, que son sus expresiones, sus gestos, las reacciones que tiene ante algunas preguntas o situaciones. Eso que no registra ningún aparato por muy mágico que sea, que solo puede percibir un ser humano que siente y respira como el entrevistado. Ya quiero ir a entrevistar a mi vecina. Quiero que me cuente historias del barrio y cómo lo ha visto cambiar. Ay. Pues ya tienes muchas herramientas, pero sobre todo pon mucha atención para lograr escuchar los latidos de su corazón. Hemos llegado al final de esta sesión, cuyo aprendizaje esperado era entrevista a un personaje relevante de su comunidad, y específicamente tenía el propósito de reflexionar sobre usos y funciones de entrevistas. Recuerden siempre que la entrevista es una gran herramienta, pero no deben perder de vista el uso que quieran darle para sacarle el mayor provecho posible. Tengan en cuenta
que pueden ampliar sus conocimientos o resolver alguna duda que les haya quedado al consultar el aprendizaje esperado en su libro de texto de lengua materna. También pueden buscar entrevistas en los medios de comunicación y, por supuesto, entrevistar a los personajes de su comunidad o su familia que les parezcan más interesantes. No olviden que la información, si no se consigna, se pierde. Aprovechen el conocimiento de sus vecinos. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 1, en la que hemos compartido sobre qué quieres preguntar y para qué. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima. Muy interesante, profesor. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.